es, digamos, el mismo perro con diferente collar. Tratar de aplastar a los pueblos. Tienen que darse cuenta de que si Israel logra hacer lo que él quiere contra Gaza, no se va a quedar allí. Va a seguir expandiéndose sobre el mundo árabe. Through the UAE, Saudi Arabia. Y eso es lo que estamos exigiendo en todas partes. De alguna manera hay que sancionar a Israel, porque esto ya no es un problema de una región, esto es un problema de todo el planeta. Yo pienso que tienen que darse cuenta de que si Israel logra hacer lo que él quiere contra Gaza, no se va a quedar allí. Va a seguir expandiéndose sobre el mundo árabe. Sí, Israel está en ese lugar porque influenciaron sobre Naciones Unidas para ponerlo allí, para poder controlar al resto de los países árabes. Entonces, tiene que haber conciencia de esto. Si ellos permiten que Israel haga de las suyas, las próximas víctimas serán ellos mismos. Entonces, la única manera de frenar esto es unir fuerza, defendiendo su cultura y defendiendo su propia identidad. Yo no puedo dar recetas, porque eso es imposible. Cada cultura es diferente, cada manera de ver el mundo, ¿no? Es diferente, según la experiencia que ha tenido cada pueblo en ese sentido. Pero hay cosas que son básicas para todo. Uno es la palabra unidad. Si no hay unidad, no hay fuerza suficiente. Si dentro de un grupo revolucionario empiezan a haber divisiones, esa fuerza se destruye, se pierde. Si queremos luchar contra un enemigo, tenemos que estar unidos. Entonces, primero hay que buscar objetivos comunes. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son los objetivos que necesitamos? En el caso del pueblo palestino, el primero y el más importante es que este país que ha tratado de colonizarlos se limite, se pierda, se vaya. Entonces, objetivos comunes. ¿Qué queremos? Independencia, soberanía y libertad. Bueno, vamos a trabajar en eso. Busquemos eso primero. Después vamos a ver las aristas. Vamos a ver qué otras cositas podemos buscar en común, ¿no? Pero lo importante es ese objetivo. Bien, vamos a caminar hacia él. Y todos juntos. No puede haber de ninguna manera división interna, porque el enemigo utiliza esas divisiones para acabar con la fuerza de los pueblos. Y no podemos permitir eso. División de los movimientos revolucionarios dentro del pueblo. Eso no puede existir de ninguna manera si quieren triunfar. Porque, pongamos un ejemplo sencillo. Si yo estoy aquí, tú estás acá, ¿verdad? Si tenemos algo que queremos desplazar, si tú y yo empezamos a alar, uno para su parte y otro, este aquí no se entera, no se mueve. Pero si tú y yo nos ponemos de acuerdo, nos desplazamos alrededor de él, entonces acabamos con él. Por eso es importantísima la unidad de la fuerza revolucionaria. Estamos hablando de pueblos, de movimientos revolucionarios, no estamos hablando de gobiernos. Ya te dije que los gobiernos pueden ser transitorios, los pueblos siempre están. Entonces la unidad hay que trabajarla con el pueblo. Los gobiernos si quieren participar, bien, si no, también. Pero la fuerza de un pueblo, esa no la frena nadie. Y te estoy hablando como cubana. Nosotros somos un país chiquitico, en medio del Caribe, apenas 90 millas del gobierno militar más potente del planeta, del imperio más fuerte del planeta, y nunca nos han vencido. ¿Por qué? Por la unidad del pueblo.
Es la misma cosa, lo que con diferentes nombres. Pero la conducta de ellos es la misma, es decir, es tratar de aplastar a los pueblos, tratar de hacer desaparecer cualquier cosa que les moleste, porque ellos piensan que son los amos del mundo. Entonces, es, digamos, el mismo perro con diferente collar. La necesidad de respirar con dignidad, la necesidad de vivir con alegría, la necesidad de decir somos nosotros. Eso es lo que nos identifica. Desde el primer momento del triunfo de la revolución, el gobierno de Estados Unidos decide bloquear económicamente a la isla de Cuba. Y el bloqueo se dice fácil, pero vivirlo es una situación tremendamente difícil. Es decir, el gobierno de Estados Unidos tendría el derecho de decir no queremos comerciar con Cuba. Perfecto, es su derecho y tenemos que respetarlo. Pero lo que él no puede hacer de ninguna manera es tratar de impedir que otros pueblos del mundo comercien libremente con Cuba. Y ese es el objetivo del bloqueo, frenar cualquier tipo de relación con Cuba, ¿verdad? Casi todos los países del mundo rompieron relaciones con Cuba. Nos quedamos prácticamente aislados, por suerte, existía el campo socialista europeo en esa época, y de América Latina, México se mantuvo firme y no accedió de ninguna manera a romper relaciones con Cuba. Pero nosotros comenzamos a conocer a Palestina. Mi papá es el primer dirigente revolucionario que viaja a Palestina en 1959. Y a partir de ese momento del viaje de mi papá a Palestina, la guerra de resistencia del pueblo palestino pasa de ser algo regional a algo internacional. Y a partir de ese momento, Cuba se identifica con el pueblo palestino. Y nosotros rompemos relaciones con Israel. Un país bloqueado por Estados Unidos. Israel no había roto relaciones diplomáticas con Cuba. Nosotros somos los que rompemos relaciones diplomáticas con Israel por respeto al pueblo palestino. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta la fuerza de los pueblos. A pesar de todas las necesidades, el pueblo cubano estuvo de acuerdo en romper relaciones con Israel por respeto al otro pueblo. Y eso lo hemos mantenido hasta el momento. Tratamos de ser lo más justo posible y lo más solidario posible. Nosotros no podemos resolver el problema que sufre Palestina. Desgraciadamente estamos muy lejos. Pero lo que podemos hacer es simplemente hacer esto para que respeten a este pueblo y nosotros, entonces, de alguna manera, ayudar a que esto se conozca en el mundo. Y eso es lo que hemos hecho realmente. Porque ese problema del pueblo palestino lo provocó Naciones Unidas. Es una organización internacional, ¿verdad? Y influenciada por Reino Unido, Francia y Estados Unidos, se impone dentro del territorio palestino Israel. Y a partir de ese momento el pueblo palestino ya no tuvo más vida. Durante años y años han tratado de ir exterminando a los palestinos. Los han ido rechazando de sus propias tierras, los han ido sacando a la fuerza de sus propias tierras. Y es una situación internacional, porque lo provocó una organización internacional. Entonces, el resultado tiene que ser también de parte de esa misma organización internacional, que no ha tenido fuerza, que no ha tenido el valor de hacer justicia en este caso. Y eso es lo que estamos exigiendo en todas partes. De alguna manera hay que sancionar a Israel y de alguna manera hay que frenar esto. Y lo tenemos que hacer todos, porque esto ya no es un problema de una región, esto es un problema de todo el planeta. Mira, yo creo que las imágenes que se han visto en los últimos días
tienen que ser suficientemente fuertes como para que la gente tome conciencia de lo que está pasando en Gaza. En una guerra tú puedes morir. Está dentro de las posibilidades lógicas de un enfrentamiento. Pero el ejército israelí se ha comportado de una manera muy cobarde y muy ruin, porque no se enfrenta directamente a su enemigo, sino que a través de la distancia bombardea, acaba con una población civil. Y eso no se puede permitir en ninguna guerra. Sí, hay que tener principios y respeto con relación a los más elemental de la vida, ¿no? Y los israelitas no lo han hecho, no lo han hecho. Entonces, desde el punto de vista internacional, con todos estos hechos horribles que ellos han cometido contra Gaza, hay una opinión internacional. El que la gente salga en Francia, por ejemplo, a las calles y diga no a la guerra, te está indicando de que esas imágenes están golpeando la sensibilidad humana en cualquier parte del mundo. Que los gobiernos sean títeres del dinero de Israel, del poder económico de Israel, bueno, eso todos lo sabemos, todos lo sabemos. Pero hay que resistir, hay que mantenerse firme en esa situación. Y no se puede claudicar aunque tu gobierno sea una piltrafa, no se puede. En ese caso, lo que podría ser importante es que estos pueblos tomen conciencia de quiénes son sus gobiernos y a la misma vez provoquen cambios en ese sentido. Sería muy importante también. Y una posibilidad que hay que tener en cuenta. Todo aquel que, como tú dices, ha sancionado a las personas que han salido a la calle para decir no a la guerra, para apoyar al pueblo palestino, son gobiernos entonces que están demostrando su cobardía, su ineficiencia, su incapacidad para apoyar a su gente, a su propio pueblo. Y si el pueblo toma conciencia de eso, me imagino que en las próximas elecciones no haya ninguno de estos en el gobierno, digo yo. Sería muy bueno, ¿no? Yo tengo un concepto bien claro, es decir, los gobiernos vienen y van, los pueblos siempre son los mismos. Entonces, la cuestión es trabajar con los pueblos, no con los gobiernos. Puede estar este señor en el poder, pero la mayor parte del pueblo argentino tiene que tener conciencia de su papel histórico en América Latina, de la fuerza que ha tenido siempre como pueblo. En un momento determinado, votaron 5 presidentes uno atrás del otro, por fuerza popular. Es decir, que ellos tienen la manera de resolver estos problemas. Pero tienen que unirse como pueblo y sobre todo tienen que tener conciencia de lo que puede pasar en el futuro. A nosotros nos molesta, por supuesto, que haya alguien que lastime al pueblo, que haya alguien que pueda perjudicar la relación de este pueblo con otros del mundo. Pero tenemos confianza en los argentinos y sabemos que de alguna manera tienen que reaccionar, porque ellos no pueden olvidar más de 10.000 jóvenes desaparecidos. Eso no se puede olvidar nunca en la vida. Entonces, de alguna manera tendrán que reaccionar. Vamos a ver, vamos a dar tiempo a ver qué es lo que pasa. Pero por otra parte, todos los organismos de solidaridad, todos los movimientos sociales de estos pueblos están en marcha. Esté quien esté en el gobierno, esos movimientos no se paran, continúan. Mira, mi papá dijo hace muchos años, cuando escribió Crear 2, 3, muchos Vietnam, fue un pequeño escrito que él manda a un movimiento de América Latina, África y Asia, ¿sí? La OSPAL. Porque en él dice que la cosa es crear esos Vietnam en distintas partes del planeta. ¿Por qué? Porque debilitaría el poder imperialista. No es lo mismo que tú te dediques a un solo foco guerrillero, un solo foco de liberación, que tengas 30 en el mundo, ¿no? Es difícil
poder llegar a todo eso con igual intensidad, es casi imposible. Entonces el Che siempre decía esto, crear 2, 3, muchos vendrán, era lo que nosotros necesitábamos hacer. No lo hicimos realmente así, no lo logramos hacer realmente así, pero en este momento podría ser algo a tener en cuenta. Y si cada país en América Latina, en África, en Asia, dice no a la guerra, comienza a crear un mundo donde su palabra, la palabra del pueblo, sea realmente escuchada y tenido en cuenta, puede provocar entonces que los palestinos puedan tener mucha más fuerza y más posibilidad internacional para, objetivo común de todos, desplazar al enemigo. Esto es lógico, es decir, si nosotros somos capaces de hacer que Estados Unidos pierda esa fuerza, que Israel pierda esa fuerza, por eso hablábamos de los distintos países árabes, por eso decimos la resistencia aquí, por ejemplo, en el Líbano, importante. Es importante porque debilita la fuerza del enemigo. Israel ya no puede solo dedicarse a Gaza, tiene al Líbano aquí. Entonces, si el Líbano comienza a hacer presiones importantes como las ha hecho, debilita la fuerza de Israel sobre Gaza. Esos son los focos que necesitamos. Crear 2, 3, muchos focos como este para poder debilitar al enemigo. Ese es el objetivo. Mira, decía José Martí, nuestro José Martí, en el siglo XIX, que trincheras de ideas son más fuertes que trincheras de armas o de piedras. Y eso es verdad. Es decir, cuando usted tiene esos objetivos identificados, usted puede luchar por una causa. No es por una cosa romántica, es por algo de verdad que ayuda a tu gente, que sabes que tu gente necesita. Cuando uno ha venido a esta parte del mundo y conoce de verdad lo que ha pasado en Palestina, tú sientes un dolor profundo, porque tantos años de desesperación de un pueblo, tanto dolor de un pueblo, ¿cómo lo soporta? ¿Cómo lo resiste? Es muy duro eso. Los crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra este pueblo tienen que acabar. No puede seguir así no puede, no hay derecho. Mira, una de las cosas que más nos ha tocado a todos, por lo menos yo que soy pediatra, es la muerte de los niños. Eso en ninguna guerra se puede aceptar. Es decir, un hombre que combate, una mujer que combate, puede morir porque estamos en guerra. Bien, puede morir, pero un niño, no, hombre, no. Jamás, jamás. ¿Y cuántos niños han muerto ya en Gaza? Miles. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar eso? ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Entonces, por eso hay que dar un grito de unidad y de fuerza. No se puede permitir esto. No, y por eso yo decía, sí, estoy a su disposición como médico. Es lo único que yo puedo hacer. Desgraciadamente, no soy militar. ¿Sí? No puedo hacer algo más en ese sentido. Pero como médico puedo trabajar. Y cuando tú ves estas cosas, lo que te dan deseo es de estar ahí y de poder ayudar a esos niños. Por lo menos abrazarlos, sostenerlos. Y eso es algo que todos pudiéramos hacer, sobre todo la gente que vive más cerca, que está más cerca, tiene que reaccionar. Tienen que reaccionar. No se puede permitir eso. La lucha es importante porque es muy importante la vida. La vida de los seres humanos hay que respetarla, hay que cuidarla. Si no, dijo un hombre una vez algo que me impactó. Cuando la humanidad pierde la ética para vivir, pierde el derecho a existir. Y yo creo que eso es verdad. Y nosotros en este momento estamos perdiendo la ética para vivir si permitimos Gaza. Por tanto,
hay que frenar esto. Bueno, ojalá pudiera. No tengo autorización para poder viajar a Palestina. Ya me propusieron una entrada por algún otro lugar, pero está bien difícil la cosa y no quieren que vaya. Entonces, bueno, vendré a principios del año que viene. Trataré de estar por acá unos días, por lo menos para trabajar con el campamento de palestinos que hay aquí en el Líbano y estar un poquito más cerca de ellos.